Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el libro Breve Historia de este puto mundo. Capítulo número 3. Las civilizaciones más viejas. En un abrir y cerrar de ojos, menos de 200.000 años, el Homo sapiens se extinguió a diversos lugares del planeta y regó calaveras por aquí y por allá para ofrecer al mismo tiempo empleo y dolores de cabeza a los futuros arqueólogos. Un poco más tarde apareció una versión mejorada del Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, que era como quien dice un Homo sapiens Plus o Homo sapiens VIP, como ocurre con los iPhone y las tabletas. Aún hoy siguen circulando las dos versiones. Son muy parecidas por fuera, pero el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens se distinguen sobre todo por el amor del segundo al fútbol de calidad y a la afición del primero a las manuales que pretenden revelar los secretos de la felicidad. Unos y otros se agrupan en familias poco ortodoxas. Tribus y sectas durante los primeros 190.000 años compartían cavernas, animales, mujeres, hombres, huesos, herramientas, incipientes, frutos, pulgas y garrapatas. Ya habían empezado las primeras guerras entre tribus que se libraban a punta de piedra y garrote. Excusas nunca faltaron que Mpaj se llevó a una de las 53 mujeres de Iduf, que un oso de la región de Iduf devora a un niño de la región de Mapaj, que Mapaj considera que su dios, el trueno, por ejemplo, es más poderoso que el rayo, que es el dios de Iduf. Pero hacia el año 5000 antes de nuestra era aparecieron las primeras formas de una civilización, es decir, una agrupación humana radicada en un lugar común donde todos tenían deberes y obligaciones y unas autoridades que ponían orden en las cosas. Noticias sumarias sobre los sumerios. Esa primera cuota de una sociedad organizada surgió en Sumeria, en Oriente Medio, en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Sus pobladores se reunieron y ayudaron mutuamente en torno a pequeñas ciudades, entre el año 3000 y el 2700. Sumeria vive la que se llamó época de Uruk. Es importante no confundir a Uruk, que tuvieron existencia histórica, con Uruk-hai, una raza ficticia inventada por un escritor británico en su serie El Señor de los Anillos. La compleja trama incluye seres rarísimos con apelativos como Eomer, Samagas y Faramir, que no se usaron ni siquiera en Panamá. Hay finalmente una guerra a los anillos cuyo ganador consigue como botín extraordinario que le releven los 3 hombres completos de J.R.R. Tolkien, el autor. Uruk. No era un mocoso de pavo Uruk. Se trataba de una respetable urbe de 80.000 habitantes, sin duda la mayor del mundo, con numerosos templos y edificios. Entre los inventos de los sumerios figuraban la contabilidad, el cálculo y el gasto militar, pues construyen un muro protector de 6,5 kilómetros de extensión para defenderse de posibles enemigos. Aceptémoslo, la zona era y sigue siendo peligrosa, pero no tanto como para el dispendio que significa semejante muralla. Los sumerios crearon tribunales de justicia, poemas de amor, una especie de parlamento, los impuestos y las rebajas de impuestos para los ricos, las primeras farmacias, uno de los primeros grandes mitos. Cierto rey guerrero llamado Gilgamesh, alias Bilgames, alias Isduba, alias Nomedosh. Los primeros almanaques. Mi respeto es el cargo. Los primeros almanaques agrícolas, la primera cerveza, los primeros venenos y los primeros refranes y proverbios. Entre estos últimos había de todo. Algunos eran contradictorios. Juro que todos los que copió son auténticos.
Ya que vamos a morir, gastemos, pero ya que viviremos muchos años, economicemos. Otros eran verdades del perogrullo. Se puede tener hijos sin hacer el amor, se puede engordar sin comer. Los había pesimistas para el placer matrimonio, pensando mejor divorcio. También ingenuos. Quien nada posee puede dormir tranquilo. Unos eran sabios. Puedes tener un amo, puedes tener un rey, pero a quien debes temer es al recaudador del impuesto. Y otros eran crueles e injustos. La nuera es el infierno del hombre. Su mayor aporte fue, sin duda, la escritura. Antes de los sumerios solo existía la tradición oral, es decir, aquellas historias que los unos narraban a los otros sin cortar con la ayuda. Recuerden, de libros, apuntes ni grabadoras. Los primeros que tradujeron sonidos en signos y fijaron los signos en elementos estables fueron los sumerios hacia el año 4000 a.C. Optaron por el modoteja. Consiste en inscribir en pequeñas tablas elaboradas en arcilla húmeda ciertos dibujos que representaban cosas cuando la arcilla se secaba. Quedaban fijos unos signos semipictóricos que era posible archivar y leer muchos años después. Como los dibujos estaban trazados con herramientas en forma de cuña, se llamó a esta escritura cuneiforme. La idea no era mala. Por primera vez, los documentos públicos, la literatura y las notas de la vida cotidiana podían registrarse de manera estable. Déjeme una teja en sus datos que yo lo busco. Escríbeme la tarea en borrador y cuando esté corregida la metes en el horno. Lo siento, no te visité porque se rompió la teja en que tenía la dirección de tu casa. Mijo, vaya en el camión y me trae la libreta del teléfono. Lamentablemente, el sistema era pesado, aparatoso y sucio, hasta el punto de una mosca de lodalizal inauguró el primer error de la imprenta y la contaminación de un pozo de arcilla por excrementos de una hiena salvaje dio origen a los foros de Internet. Pese a sus avances, la vida en la Mesopotamia hace más de 5000 años era bastante precaria. Los vecinos se enfrascaban en frecuentes guerras. Constantemente se producían invasiones de pueblos con nombre de enfermedad, los amorreos, los hitias, y la gente de bien padecía los abusos de una horda criminal, conocida como los gutis. Sumeria se extendía por tierras actualmente ocupadas, partes de Irak, Siria e Irán del sur de Turquía. Hoy en día, millones de habitantes de la región echan de menos con nostalgia aquellos dulces tiempos de los primitivos sumerios tan pacíficos, tan tolerantes, tan civilizados. Y, sin embargo, hay gente que considera poco importantes a los sumerios. Es el caso del célebre historiador austriaco E. H. J. Gombrich, quien equivocadamente sostiene que la historia no empieza en Sumeria sino en Egipto. Hombre, Gombrich, esa tesis no merece ni siquiera una teja. La vida tranquila de los egipcios. Los egipcios viven en Egipto desde hace más de 5000 años, 5100 años, cosa bastante meritoria si se tienen en cuenta el clima del país y las inefables diarreas que produce el agua de sus grifos. Tratándose de tan dilatado tiempo, cualquier salto que de un historiador implica omitir milenios de faraones, gobernantes, esclavos, asesinatos y pirámides, así que nombraré unos pocos, como Menes, el primer rey, Keops, que fue coronado apenas 2500 años después, Tuntankamón, Amenofis y la reina de Hatshepsut, Akenatón, hace solo 3380 años, y Ramsés II, quizás el más activo y famoso faraón, de 1300 al 1213 a.C.
El lector medianamente informado preguntará por qué no se incluye en la lista Osiris, Isis, Amón, Anubis, Radamés, Amneris, Nefritis y Cleopatra. Le contesto, no los incluyo porque los 4 primeros son dioses, no faraones. Los 2 siguientes son personajes de la ópera Aida. La penúltima es una enfermedad y Cleopatra no era egipcia sino una cuna griega. Hay que informarse mejor. En realidad, Cleopatra pertenecía a la diurítica dinastía de los Ptolomeos, que dominaron durante 3 siglos a Egipto y, entre otras tristes hazañanzas, extinguieron la lengua nativa que se habló a lo largo de más de 3000 milenios. A propósito, Cleopatra murió por la mordida de una serpiente cobra. La culebra sí era egipcia. Entre los famosos antepasados de 87 millones de anónimos egipcios contemporáneos florecieron grandes pintores, escultores, ingenieros y arquitectos. Eso sí, para ahorrar tinta y pincel solo dibujaban a sus modelos de perfil. También se destacaron como taxidermistas. Sería exagerado decir que sus momias, una vez despojadas de vendas, joyas y adornos, parecían vivas, pero sí parecen difuntos frescos. En realidad, el egipcio más importante y grande de la historia es el río Nilo, que ha permitido a este pueblo sobrevivir durante más de 7000 años en medio de un desierto que sus aguas fertilizan de manera periódica. Los egipcios grabaron su prolongado tránsito por la historia en piedra, madera y papiros. Este memorioso patrimonio constituye un tesoro de la humanidad, pero no hay quien lo disfrace, parece un jeroglífico. Y el chino ahí, igual a los negocios que manejaban sus emigrantes alrededor del mundo, China siempre ha estado ahí. Abre las 24 horas, no cierra los domingos y no toma vacaciones. Incluso cuando nadie sabía que ahí estaba la China estaba ahí. Silenciosa, populosa, laboriosa. Al descubrir Europa a los chinos hacia el siglo VI a.C., en tiempos del Imperio griego, aquellos ya llevaban por lo menos 1500 años ahí, siglo y medio antes del nacimiento de Cristo. Los chinos no solo estaban ahí, sino en otras partes. Tenían comercio con los árabes y varios pueblos asiáticos y llegaron hasta Roma. Cargaban en sus baúles un producto que encantó a los occidentales, la seda, y por el camino de la seda los chinos fueron y volvieron durante siglos. Siempre ahí. La seda no fue el único producto chino que subyugó a los europeos. También el papel, inventado en el año 105 después de Cristo, por un tal Tai Ai-lun, y la pólvora en el siglo VII, y la brújula en el IX, y el tipo móvil de prensa en el siglo XI. 300 años antes que Gutenberg revolucionó el mundo con la imprenta. ¿Y las pastas? No, las pastas no, aunque atribuidas a los chinos son un invento árabe que desembarcó en Italia en el siglo VII, cuando el viajero Marco Polo apareció en Venecia a fines del siglo XII, cargada de tortellini, farale, raviolini, lasaña, pene alla rabieta y fettuccini alfredo, comprados en la China. Ya la pasta se preparaba en numerosos restaurantes italianos. Se sospechaba que fueran también los chinos quienes llevaron a Italia la pizza napolitana, la milanesa de ternera, los calamares a la Roma, los espaguetis a la boloñesa, los caneones genovese, el risotto siciliano y el Papa Vaticano. No contentos con haber aportado a la humanidad estos platos, los chinos impusieron la comida china, las damas chinas y la tinta china. También inventaron las películas chinas, la ópera china, los perros pequeñeces y los productos franceses. Alemanes, norteamericanos y japoneses, Made in China, con calidad china. Uno de sus más destacados personajes fue Confucio, 551 a.C. al 479 a.C.,
que predicó la buena conducta, la paz, los valores de la tolerancia y el gobierno honesto y respetuoso. Muchos seguidores lo consideraban un filósofo y otros lo ven como un líder religioso. Una reina panameña dijo incluso que era un chino japonés que había inventado la confusión. Lo más probable es que solo hubiera sido un ácido humorista. Contemporáneo suyo en la India fue el príncipe Siddhartha, más conocido como Buda, 563 a.C. al 483 a.C., o el iluminado porque casi siempre estaba rodeado de velitas, como ambos eran orientales pacifistas, pensadores y se sentaban en el suelo. La gente occidental tiende a pensar que eran la misma persona, y no faltan los que afirman que ambos obedecían la enseñanza de un gran gurú llamado yoga. Son los problemas del confucianismo. Hablando de semejanzas, ciertos autores muy despiertos han notado el parecido físico entre los chinos y algunos pueblos indígenas latinoamericanos. Hay políticos bolivianos que podrían haber pasado por funcionarios de Chanchay, y si no fuera por la talla y la voz, habría sido fácil confundir al gran timonel Mao Zedong con el gran bolerista Armando Manzanero. La semejanza tiene una explicación, dice el almirante británico Rowan Gavin-Mains en su libro 1421, el año en el que la China descubrió el mundo. Según él, una flota de más de un centenar de barcos zarpó de la China 7 décadas antes de Cristóbal Colón lo hiciera España, y se le adelantó al navegante genovés en el descubrimiento de América, dado que al llegar Colón en 1492 poblan al continente americano entre 60 y 50 millones de nativos. Es de admirar el esfuerzo de los chinos por reproducirse en la nueva tierra. Seguramente los 28.000 hombres de la expedición oriental regresaron agotados a Pekín, después de haber dejado abundante huella de su paso por aquellas comarcas desconocidas. La historia de la China es una interminable lista de dinastías que este libro solo ofrecerá en su edición en mandarín. Otras civilizaciones viejísimas. La antigüedad está repleta de pueblos que desaparecieron, civilizaciones extinguidas, ciudades derruidas y arqueólogos, escritores y malos novelistas que se ganan la vida tratando de descubrirlas. Algunos pueblos lograron superar las limitaciones de la historia y aún andan por estos lados, como los chinos, los indios, los mongoles, los árabes y los persas. Los que no han podido superar son las limitaciones del espacio de este libro. Así que tendrán que contenerse con este pequeño reconocimiento. Además viven muy lejos, se visten muy mal, escriben muy raro y nunca leerán estas páginas. Pero, sobre todo, porque tengo afán de llegar a Grecia antes de que se acabe. Muchas gracias a todos ustedes. Una feliz tarde y que el cielo les vuelva a sonreír mañana.